Pobre hermano que me está contando el tiempo aquí, voy en cuenta regresiva. Ya llevo 2 minutos. Entonces, realmente, ¿qué es lo que nosotros hemos visto? Eh, Toda esta historia comienza realmente con el análisis del entorno. Toda organización que quiera mejorar tiene que estar mirando su entorno, las tendencias, lo que está pasando. Entonces, nosotros hemos venido haciendo eso. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Hacia dónde va la tecnología? ¿Hacia dónde va la ciencia médica? ¿Hacia dónde va no solo la tecnología médica, sino la tecnología informática? Todos los temas que están como pasando en el mundo. Muchas gracias, superado. Y también es necesario entender qué pasa con las personas, cuáles son los nuevos hábitos que están desarrollando el ser humano para su consumo, y la salud entra a jugar también ahí. ¿Cuáles son los segmentos que nosotros deberíamos estar entendiendo para poder atender mejor las personas? Y esto es una tarea que se va haciendo constantemente. Cada cierto tiempo hay que ir y mirar y ver qué es lo que está pasando. Tendencias, pues hoy han hablado ampliamente de todo esto, ¿cierto? De la digitalización, pues una cosa es digitalizar, otra cosa es transformar. Más adelante vemos un poquito más en detalle eso. Esa tendencia que hay alrededor del agilismo, eso que hablan del manejo de las células, también es algo muy interesante a tener en cuenta. Las nuevas generaciones, cómo se tratan, porque no es lo mismo hablar con un baby boomer que con generaciones recientes, y las generaciones intermedias también se comportan de manera diferente. ¿Cómo conocerlos? Nosotros hemos desarrollado mucha cercanía con los pacientes y tenemos grupos de pacientes, líderes de pacientes que están muy cerca de nosotros para entender cuáles son sus hábitos y realmente cuáles son sus preferencias y qué es lo que ellos realmente valoran. Entonces, entendiendo eso y sabiendo uno dónde está, cuál es su estado actual, cuáles son sus modelos de operación actuales, cuáles son sus servicios, qué tecnologías tiene, qué datos tiene, y dónde están los dolores de la organización, uno comienza a plantearse una ruta y es ¿a dónde voy a llegar? ¿A dónde quisiera llegar yo con todo esto que estamos aquí analizando? Y aquí entra un tema supremamente importante, lo hablaron esta mañana, y es que todo tiene que estar demarcado por una estrategia, ¿sí? No porque vino alguien y me dijo qué es lo verdaderamente importante para la organización, qué es lo verdaderamente importante para una atención de calidad, para un desenlace clínico excelente. En nuestro caso, comenzamos a entender desde hace un buen tiempo que nosotros teníamos que reconvertirnos en una organización que está configurada por condiciones clínicas. Es durísimo de hacer y nos va a tomar muchos años. Arrancamos hace 5 años y apenas vamos como a mitad de camino. Y implica cambiar demasiados paradigmas. Necesitamos tener al paciente en el centro, eso es muy fácil decirlo. De eso necesita cambiar muchos paradigmas, cambiar muchos procesos, cambiar muchas formas de ver las operaciones de una organización. También tuvimos que entender que organizados por condiciones clínicas, cada condición clínica tiene unas líneas, nosotros las llamamos líneas de servicio, pero pueden ser líneas de atención. Algo hablaban también esta mañana al respecto. Un poco para tratar de ilustrarlo acá, el modelo tradicional de donde todos venimos es que hay diferentes servicios y al paciente le toca estar transportándose, trasladándose de un lugar a otro con informaciones que están dispersas, separadas entre los diferentes procesos y sistemas, pero queremos que la línea de servicio deje al paciente en el centro. No traje la foto, pero un ejemplo de esto es que tenemos un instituto de cáncer, para que ustedes entiendan los cambios que hay que hacer. Tenemos un nuevo edificio y el paciente va allá, y allá en ese edificio están las imágenes diagnósticas,
allá se hace la toma de laboratorios, allá va el oncólogo, allá va la enfermera y allá va toda la parte administrativa que necesita el paciente para que su línea de atención fluya y no genere tantas fricciones. Hemos hecho muchas iteraciones, cada vez vamos mejorando, vamos complementando, y pues todo esto se relaciona mucho con mi tema de tecnología informática, porque más adelante lo vamos a ver, pues esto termina traduciéndose mucho en la gestión de la información. Entonces, con todo eso ya entendido, con ese deseo o ese propósito trazado, uno dice, ¿en dónde me enfoco? ¿Cuáles son las apuestas? Porque salen centenares de proyectos. Esta mañana vimos también varios ejemplos de eso. Entonces, ¿cómo manejo yo ese portafolio? ¿Cómo le doy una prioridad? Porque no hay capacidad para todo, como ya se mencionó. ¿Cómo manejo esto en el tiempo? Nosotros lo llamamos horizontes de tiempo. Entonces, en nuestro caso, nuestro principal generador de priorización es lo que nosotros entendemos como valor, que nos lo han generado los fundadores de la organización y el aprendizaje de los grandes gurús. Entonces, nosotros entendemos como valor los desenlaces clínicos de altísima calidad, con seguridad de paciente, pero al mismo tiempo entendemos que es igualmente valioso la experiencia del paciente, una experiencia humanizada. Y por supuesto, esta mañana hablaban de eficiencias, pues no queremos morir en la playa de los costos, ¿no? Entonces, todo lo miramos en esa dimensión. Si hay algo que no le pega acá, no va. Aún así queda un portafolio grande. Entonces, ¿cómo lo priorizamos? Pues también esta mañana ustedes vieron ejemplos de lo que hacen las organizaciones, es que tenemos los cuadrantes, escogemos los mangos bajitos y ahí empezamos a trazar las apuestas. Hay algo aquí supremamente importante de nuestro aprendizaje. Inicialmente nosotros entendíamos el valor desde nuestra perspectiva, ¿sí? Es que el médico piensa que tal cosa, es que el directivo piensa que tal cosa. No, nos hemos esforzado mucho en concentrarnos en lo que realmente le importa a los pacientes. Porque si nosotros no entendemos eso, gastamos esfuerzos en unos proyectos que los hacemos y al final nuestro paciente no ve ningún valor. Perdón la gráfica, pero realmente nos sirvió mucho, ¿sí? Nosotros trazamos horizontes de tiempo, ¿sí? Y en esta maraña, que fue real y fue de unos años atrás, nosotros definimos nuestros proyectos, cada una de estas bolitas son unos proyectos, pero están interrelacionados en una hoja de ruta, ¿sí? Hay unas dependencias entre ellos y empezamos a trazarlos. Y nos trazamos horizontes de 3 años. Y cada cierto tiempo volvemos a barajar. Esa es la historia que nosotros hemos llevado hasta el momento. Producto de eso, ¿qué ha venido pasando? En los últimos años priorizamos, por ejemplo, en acceso. Nosotros nos dimos cuenta que éramos muy deficientes en el acceso a los pacientes. Muchas trabas, muchos problemas, muchas estaciones y que estábamos lejos de una experiencia digital. Entonces comenzamos a desarrollar 10 proyectos. Agendamiento digital, kioscos digitales, pago en línea, en fin, todo lo que nosotros identificamos que era obstáculo para el paciente, teníamos que arreglarlo. Y claro, la perspectiva digital o la opción digital cobra muchísima vigencia. ¿Qué es lo que nosotros queremos? Una experiencia para el paciente que le convenga, que sea fácil, que sea fluida, que no haya fricciones. Eso es lo que nosotros entendimos de las charlas con nuestros pacientes, de nuestra investigación. Y claro, varias generaciones, varios tipos de personas, entonces nosotros también entendimos que teníamos que ser omnicanal. Y para ser omnicanal necesitamos una vez más tecnologías, pero sobre todo información. En flujo hospitalario también sacamos varios proyectos, nosotros le llamamos el Uber interno, que es como todo el transporte de pacientes y sabemos geolocalizados dónde están, con información para saber la efectividad, los tiempos, los riesgos,
muchos tableros para poder, por ejemplo, liberar habitaciones, para poder dar de alta más rápido al paciente, incluso que cuando tienen que pagar hagan el pago online desde la habitación y no tengan que desplazarse a cajas y esas cosas. De seguimientos clínicos, consideramos muy importante involucrar al paciente en todo su tratamiento. Entonces nos desarrollamos una serie de cosas que nos permiten, lo voy a hablar más adelante también, detectar o que el paciente nos alimente de informaciones necesarias para su tratamiento y para su seguimiento, lo que llaman el engagement de paciente. Pero claro, toda esta reorganización genera una necesidad inmensa de información. Entonces, dada la fórmula de valor de arriba y dado el número 4 en rojito, que es la gestión por condición clínica, nos generó unos desafíos enormes que todavía seguimos aprendiendo. Nosotros comenzamos a crear una serie de cubos de información, los llamamos los cubos de rentabilidades, que es la gestión por condición clínica. Entonces, una organización que está acostumbrada a ver el EBITDA general de la organización, teníamos que transformar los datos con unos grandes esfuerzos para poder ver el margen de una condición clínica, el desempeño clínico de esa condición, de ese grupo asistencial que está trabajando ahí, de los NPS para esas condiciones clínicas. ¿Sí? Empezamos a atomizar. Y de ahí vamos para abajo, porque también tenemos que hacerlo a nivel de línea de servicio. Una condición clínica de cáncer, por ejemplo, tiene la línea de servicio de cáncer de pulmón, de cáncer de próstata, que comparten muchas capacidades de la organización, pero que sus líneas tienen sus particularidades y toda esa filigrana pues la hemos venido construyendo con el tiempo y entendiendo cuáles son los activos digitales que se necesitan para poder dinamizar. Pero esto basado en un cambio significativo, porque si no hay cambio, no hay transformación. Claro, también hemos hecho cosas de innovación, bastantes. Cuando uno habla de estas cosas, terminan siendo como unos temas demasiado amplios. ¿Cómo los acota uno? No podemos hacer cosas que se salgan de las condiciones clínicas. Entonces, todos los esfuerzos de investigación vayan hacia la condición clínica. Tenemos una condición clínica de quemados, por ejemplo. Entonces, hay un grupo que está haciendo ahí investigación, ya por ahí están patentando unos parches especiales, unos guantes que también diseñaron ahí. En el engagement de pacientes sacamos activos digitales de Contigo en Casa, que son unas apps donde el paciente va colocando si se tomó la medicina, si hizo los ejercicios, etcétera, nos va informando cosas que necesitamos. Hay unos catéteres que están haciendo también para venas varices, tenemos también desarrollando una inteligencia artificial para detección de riesgo cardiovascular, en fin, pero muy enfocado hacia las condiciones clínicas. Entonces, también hay inteligencia artificial ahí detrás, trabajando en ello, y también entendimos que nosotros necesitamos modernizar nuestro sistema de historia clínica, proyecto que realmente ha incrementado el color de mi cabello hacia, ya no del negro al gris y del gris al blanco. Últimamente, en estas rutas de innovación, sacamos Aurora, que es una aplicación para salud mental y para apoyos a las personas que tienen problemas de salud mental. Hay una serie de orientaciones y guías y detecciones y de alertas para poder tratar a la gente. Nos ganamos un premio ahora en República Dominicana, ¿sí? Del Summit Digital, no recuerdo el nombre, pero pues fue muy interesante. Y eso es lo que nos inspira, eso es lo que nos inspira. La hoja de ruta definida por la estrategia, que se traduce en cambio de los modelos de negocio, cambio de los modelos de operación, cambio de los procesos, y ahí sí entran los activos digitales. ¿Dónde termina todo esto? En realidad lo que pasa es que esto no termina, ¿no? Este ciclo se repite. Chévere, esa es una buena noticia. El ciclo se repite. Todos los años nosotros volvemos y miramos, venga, ¿cómo estamos de acuerdo a la estrategia? ¿En dónde hay que hacer ajustes? A nosotros nos gusta entender la estrategia como la estrategia emergente,
Cada vez que hacemos una iteración descubrimos cosas y tenemos que ajustarnos. Y entonces tenemos que rebarajar los próximos 3 años. Y eso es un ejercicio que hacemos constantemente. Esto nos ha dejado unos aprendizajes que queremos, pues me gustaría compartir con ustedes. El primero, foco en el valor. Creo que el doctor Castillo fue súper enfático esta mañana al respecto, ¿sí? No hagamos nada que no genere valor, ¿sí? Cuidado con la idea de que es que esto va a ser bacanísimo porque yo creo que no, pero venga, esto sí le genera valor al paciente. Ya indagamos con él, ya indagamos con su familia, ¿realmente sí genera valor? ¿Qué es lo que más le importa a nuestros pacientes? Esa es la pregunta a resolver para que nosotros podamos evolucionar en la estrategia. Otro tema que veo que pasa mucho y que al comienzo pues también nos alcanzó a golpear un poquito, ¿sí? Es que la moda tiende a brillar más que la estrategia, ¿no? Y a veces las organizaciones nos metemos en proyectos porque está de moda, ¿sí? ¿Cuánta gente se está metiendo a ver a inteligencia artificial? Hablaba con Natalia en el almuerzo, sin saber en qué se está metiendo, para qué se está metiendo en eso, ¿sí? ¿Será que le está regalando los datos por allá a una persona que no tiene tanta ética en lo que está evolucionando? ¿No? Entonces, ojo, porque hay mucho vendedor de cosas mágicas, ¿no? De las soluciones preconcebidas, y a veces realmente lo que uno necesita es construir a 4 manos, pero de cara a su organización. O sea, yo estoy compartiendo a ustedes un poco la hoja de ruta de nuestra estrategia, pero pues cada organización tiene la suya. O sea, no todo el mundo usa la misma talla ni el mismo calzado. Es como un mecanismo que estoy compartiendo, pero cada uno tiene que hacer el análisis de realmente qué es lo que está importando ahí. Entonces, la estrategia es lo que nos debe marcar en dónde hacemos las apuestas, en dónde hacemos las inversiones, para qué, cuál es el valor que se está generando. Otro tema, digitalizar versus transformar. Entonces yo puedo tener mi proceso actual, tengo manualidades, lo automatizo. Entonces le pongo un RPA un robot para que me digite cosas, ¿no? O escaneo documentos, pero eso es digitalizar. Y es válido, yo no estoy diciendo que no sea válido, eso es válido, ¿sí? Pero si realmente nosotros nos queremos transformar, pues es el cambio de los modelos, es cómo yo defino mi nuevo modelo, mi nuevo proceso, sí, claro, entendiendo y conociendo las tecnologías para qué sirven, ¿sí? Para que esa nueva forma de interactuar con el paciente realmente genere valor. Aparece otro concepto, ¿no? Que es el agilismo, y las organizaciones tienden a pensar que el agilismo es de tecnología informática. Esos son de los proyectos de tecnología. No, el agilismo es de la organización y es muy duro aprender de agilismo. A nosotros todavía nos falta mucho camino por recorrer al respecto, ¿sí? Es cómo hacemos las cosas rápido, cómo, por ejemplo, nosotros podemos como aprender del error sin que se vea mal, ¿no? Las instituciones de salud tienen cierta aversión al error. ¿Por qué? Porque están buscando siempre como la excelencia en cosas y no aceptan tanto el error, pero es una forma diferente de ver los procesos de aprendizaje que son tan importantes para evolucionar. ¿Qué cosa hemos encontrado también que ha sido realmente difícil desde el punto de vista informático? Es la arquitectura de las soluciones. Entonces, esta mañana alguien hablaba que pues no hay una única solución para todo. Claro que no, y una historia clínica no me resuelve todo, para nada. Entonces nosotros necesitamos empezar a conectarle un poco de componentes, ya sean comprados de una solución de nicho, ya sean desarrollados por la propia organización, necesita conectarlos. Para eso se necesita una arquitectura y saber cómo fluyen los procesos dentro de cada uno de esos componentes. Entonces ahí la interoperabilidad se vuelve súper crucial en la evolución digital, súper clave, ¿sí?
porque no hay una única solución para todo y se necesita tener un ecosistema y siempre es cambiante, siempre está cambiando, no hay nada escrito en piedra. Todos los años, todos los meses aparece una nueva cosa o aparece una necesidad. Entonces no vamos a comprar la mega solución, sino tenemos es un ecosistema que interopera para atender las necesidades de la organización. En términos de estructura, sí que nos ha costado mucho el tema de la estructura porque reorganizarse por condiciones clínicas pues implica el entendimiento de nuevos roles. Y nosotros pues entendimos que la transformación digital o la evolución digital pues tiene que estar atada a la estrategia. Entonces, ¿de quién es la responsabilidad de la transformación digital? De tecnología, yo le digo a mis colegas, calma, frescos, ¿no? Porque a veces el ingeniero pues está muy metido allá en su cosa, se necesita es una perspectiva integral de negocio, de la organización, de la estrategia, ¿no? O se necesita un equipo especializado por allá, los duros, los chachos de la transformación digital que se están inventando las vainas. También puede ser un poco peligroso ese camino. A nosotros, ¿qué nos ha funcionado? Porque también hemos intentado con terceros. No, pues no está integrado porque es que el cambio es de adentro. Entonces, a nosotros nos han funcionado mucho las células interdisciplinarias. Entonces, entendemos la nueva necesidad, construimos un proyecto, a ese proyecto le asignamos una célula, entonces ahí hay médicos, hay enfermeras, hay administrativos, hay gente de tecnología informática y arranca el proyecto y empieza a hacer iteraciones. Entonces, las células pues nos funcionaron muy bien. Gestión del cambio, súper importante, súper clave, ¿sí? Esta mañana hablaban que esto no es problema de tecnología, las tecnologías están ahí, pero la mente humana es la que necesita trabajarse para poder adoptar esos nuevos modelos o para poder aprender las nuevas tecnologías que se requieren para ejercer la misión de la organización. Ya les había ilustrado un ejemplo de los desafíos de generación de la información. Nosotros venimos de mundos totalmente diferentes y todos estos cambios nos obligan a pensar de manera diferente. Entonces, por ejemplo, la calidad de los datos desde la captura, eso es un eterno problema en la organización de salud, no solamente de nosotros. Yo cada vez que hablo con mis colegas, todo el mundo se queja de la calidad de los datos a la entrada. Entonces, se necesita construir un gobierno de datos. Vamos en eso, a nosotros nos falta camino para eso, lo reconozco, no es fácil, ¿no? Es un gobierno de datos que responda por la calidad de la información, dónde se guarda, quién la puede ver, quién la puede utilizar, cómo la hacemos disponible, cómo la protegemos. Entonces eso también nos lleva a otro punto que es la arquitectura de los datos, qué tipo de repositorios vamos a tener, cómo lo vamos a manejar. Esta mañana hablaban de data lakes, pues cada organización tiene que definir lo suyo, porque cada organización tiene sus propias necesidades, pero este es uno de los grandes desafíos que tuvimos y aprendizajes. Entonces, cuando por ejemplo nosotros queremos ver la información de condiciones clínicas, dice, uy, caramba, es que el centro de costos es genérico. No, es que la agrupación de las facturas está de la manera tradicional. No, es que agrupamos los códigos de medicamentos o cuando hacemos las remisiones para imágenes diagnósticas o cualquier tema de diagnóstico, no sabemos quién lo remitió, entonces no lo podemos asociar a una condición clínica, digamos para todos los temas financieros y desenlaces, etc. Ahí hemos tenido mucho trabajo, muchas iteraciones, tenemos unos repositorios gigantescos y los cubos que ya les comenté y siguen en evolución. Cada vez que entra un nuevo sistema, eso toca entrar a revisarlo de nuevo. Y ahorita que estamos en el cambio de la historia clínica digital, pues eso va a ser, espero que me quede pelo para esa época. Ciberseguridad. Qué rollazo, nos cambió la vida con eso. ¿Sí? Eso hace parte de todo lo que uno necesita hacer. ¿Sí? Cada vez
Es que imagínense, antes era un sistema monolítico, ¿cierto? Ahí estaba todo, porque así era la organización antes. Ahora es un ecosistema, es una nube de componentes que se hablan entre sí, ¿no? Y los hackers, los ciberdelincuentes, le intentan a todos, cada una de esas componentes chiquiticos le intentan. Entonces nosotros vivimos en estado de guerra constante, ¿no? Y ahora los desarrollos nos cambiaron. Entonces ahora los desarrollos hay que hacerlos con unos estándares especiales porque si no lo hacemos en esos estándares le damos papaya a los ciberdelincuentes. Con relación a la charla de esta mañana de Camila, nosotros hablábamos, de Lina, perdón, hablábamos de la necesidad que las instituciones de salud seamos más generosas entre nosotros. ¿Sí? Nos ocultamos las vainas. Cuando atacan a una institución eso parece pecado. Entonces nadie quiere decir nada. Pero chévere que todos podamos aprender de ese proceso, ¿no? A veces uno se ofrece a ayudar y dice, no, 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 tranquilo, está todo bien. No, nosotros sabemos que están cascados, ¿sí? Pero no nos ayudamos. Y los hackers sí son más vivos, ellos sí comparten información. Es más, se la venden entre ellos. Ojo, que allá la institución tal, vez está. Por eso es que los cascan 2 y 3 veces. Ellos sí se comparten. Es más, tienen un mercado en donde venden los códigos para que los hackers los usen y les enseñan. Y tienen inteligencia artificial que están monitoreando. Entonces nosotros hacemos grandes esfuerzos y en toda la evolución digital este componente pues termina frenando un poquito, pero si nosotros no lo hacemos, de nada nos sirve ser súper digitales, pero súper hackeados también. Entonces, esa parte realmente es muy importante. Tenía un slide de lo que básicamente pues nos ha tocado con el cambio de historia clínica. Ha sido extremadamente difícil, mucho más de lo que nosotros esperábamos, siempre sabíamos que era súper complejo, pero pues ha habido muchas dificultades. En términos generales, solo titulares, porque eso me puede llevar mucho tiempo. Pues una cosa es la conquista y el enamoramiento y otra cosa ya es la ejecución en la realidad. Y generalmente cuando grandes jugadores de afuera vienen a Colombia se pegan una estrellada durísima con la normatividad. No se imaginan la complejidad de normatividad que nosotros tenemos y eso es parte como del proceso de localización. Aprendizajes nuestros, decidimos arrancar el proceso en pandemia, en virtualidad y hay muchas de las documentaciones no quedaron como tan chéveres, entonces ahí apareció el meme, dice que era lo que usted quería, entonces lo vivimos bastante. Estamos en un proceso de reorganización y de reinicio del proyecto, porque además también pues hay mucha gente que viene de otros países a estos grandes proyectos y no entienden y a veces el idioma también es una barrera importante y estamos como tratando de recomponer eso. Pero ese es otro capítulo, ¿sí? Que hace parte de nuestra hoja de ruta, sin embargo, estos aprendizajes y desafíos que pues quisimos compartir con ustedes es lo que nosotros vivimos y pues ojalá les pueda ser de utilidad para las estrategias o intenciones que tengan en sus organizaciones. Yo creo que me quedo por aquí. Muchas gracias por haberme prestado atención.